Continuamos con nuestra exposición de la carta del apóstol Pablo a los romanos y en esta oportunidad nos vamos a enfocar en los versos 8 al 14 del capítulo 13. Por lo tanto, por favor, abran sus Biblias en Romanos capítulo 13, versos 8 al 14. Escuchemos con atención lo que nos dice la palabra del Señor, palabra que es inspirada, infalible, inerrante, suficiente. No deban a nadie nada, salvo el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos: no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, se resumen en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cercana de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente, como de día, no con glotonerías y borracheras, ni en pecados sexuales y desenfrenos, ni en peleas y envidia. Más bien, vístanse del Señor Jesucristo y no hagan provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. Hasta allí la lectura de hoy. Como decía, continuamos nuestra serie, nuestra exposición de esta carta, y estamos ya en la segunda parte, en la parte práctica de la carta de Pablo a los romanos. Si ustedes recuerdan, la semana pasada vimos que Pablo nos exhortó a someternos a las autoridades civiles, a los gobiernos, ¿verdad? Porque han sido instituidas por Dios, y nos dio las razones para ello. Ahora, en esta segunda mitad del capítulo 13, Pablo vuelve su atención a la ley de Dios, hablando específicamente del deber que tiene el cristiano de guardarla, de observarla, de cumplirla. Entonces, si la primera parte de Romanos 13 se puede resumir en la palabra sumisión, la segunda parte se resume con la palabra cumplimiento. Cumplimiento. Ahora, hay por lo menos tres cosas en este texto que leímos que me gustaría destacar en esta mañana. La primera tiene que ver con el amor al prójimo. El amor al prójimo. Pablo nos señala en los versos 8 al 10 que el cumplimiento de la segunda tabla de la ley se resume en eso: amar al prójimo, amar al otro. La segunda cosa está en los versos 11 hasta la primera parte del verso 12, donde Pablo nos dice que conozcamos los tiempos, es decir, nos exhorta a cumplir nuestros deberes cristianos sabiendo que el día del juicio final está cerca, que el día del fin se acerca. Y la tercera cosa que quiero destacar tiene que ver con revestirse de Cristo, que está en la segunda parte del verso 12 y hasta el verso 14. Es decir, aquí Pablo nos llama a despojarnos de todo pecado y a revestirnos de Cristo Jesús. Con esto presente, nuestro tema para hoy es el siguiente: guardemos la ley sabiendo que el fin está cerca. Guardemos la ley sabiendo que el fin está cerca. Vamos entonces con lo primero: amando al otro, amando al otro. Pablo comienza esta sección exhortándonos de la siguiente manera: no deban a nadie nada salvo el amarse los unos a los otros. En la sección anterior nos habló, insisto, de este deber de sumisión a las autoridades, deber que tenemos nosotros los cristianos. Y ahora nos habla del deber del amor que tiene el cristiano. Y nos dice que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y después él continúa: porque los mandamientos: no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, se resumen en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces fíjense, esta porción de Romanos no es un apéndice
del Evangelio, no es un anexo del Evangelio, sino que es el fin necesario del Evangelio. Es hacia donde nos lleva el Evangelio. Esta es la nueva forma de vida por la que Cristo murió y resucitó, asegurando así a su pueblo un estado de gloria sin pecado para siempre. Entonces, cuando los redimidos de Dios sean perfeccionados en el amor de Dios, también serán perfeccionados en el amor a los demás. Amaremos a Dios con todo nuestro ser y amaremos a los demás como a nosotros mismos. Y aunque ciertamente nadie alcanza la perfección, la santidad antes de la muerte, los creyentes ya pueden comenzar a disfrutar, ya pueden comenzar a caminar en novedad de vida a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces es esa nueva vida en Cristo. Es una vida de amor agradecido, expresado en ¿qué? Ya lo hemos visto, en consagración a Dios. Eso nos dice Romanos 12, versos 1 y 2. Y después va a este servicio desinteresado hacia el prójimo. Romanos 12, versos 13, verso 3 al 13. Y después vimos que desarrolla Pablo esta exposición moral de la ley de Dios, hablándonos de la familia de la fe, después del amar a los enemigos, y después al mundo, amando a los del mundo. Y luego pasa a las autoridades. Y para completar su argumentación, regresa al mismo principio que había destacado antes, el amor al otro, el amor al prójimo. Entonces, lo que necesitamos entender aquí es que el apóstol Pablo está siguiendo las enseñanzas del Señor Jesucristo. Si nosotros recordamos, cuando Jesús fue consultado por aquel escriba que le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y luego Jesús, citando Levítico 19, 18, dijo, y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Jesús entonces resumió la ley en dos grandes mandamientos, amor a Dios y amor al prójimo. Ahora fíjense que los rabinos, los estudiosos de la Biblia hebrea, habían examinado minuciosamente todo el Antiguo Testamento y ellos lograron identificar 613 leyes en todo el Antiguo Testamento, 613 mandamientos. Y de esos eran 248 mandamientos propiamente tales y 365 eran prohibiciones. O sea, había 248 que ordenaban hacer alguna cosa, hay 365 que decían no hagan esto otro. Y los rabinos, al hacer todo ese estudio, obviamente debatían cuál es el mayor, cuál es el gran mandamiento de todos estos 613. Esa era la pregunta importante que ellos debatían. Ahora, la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Fue que el amor trascendía esos 613 mandamientos. Y es eso mismo que el apóstol Pablo toma aquí, ¿verdad? Y lo reafirma cuando él dice que el amor al prójimo es el cumplimiento de la ley. Por tanto, Romanos 13 establece una conexión entre la ley de Dios y el amor. Pero es necesario que partamos tal como lo hace el apóstol Pablo aquí. Primero, es el amor redentor de Dios en Cristo Jesús. Romanos 12, verso 1. Les ruego por las misericordias de Dios. Eso es lo primero. El amor redentor de Dios en Cristo Jesús. Porque es ese amor redentor el que proporciona la base y también es el que da la motivación, el impulso para cumplir cada mandamiento del Señor. Entonces nunca debemos olvidar lo que hemos estado estudiando en nuestra escuela dominical. Es el indicativo el que impulsa el imperativo. Es el hecho de que estoy en Cristo Jesús, que el mandamiento haz esto otro, se puede llevar a cabo.
Ahora, cuando Pablo ordena a los discípulos a amar a todos en Romanos 13, debemos recordar algunas cosas que son fundamentales. La primera, él nos dice en el capítulo 5 que Dios derramó su amor en nuestros corazones. Entonces, cuando Pablo insta, ama a tu prójimo como a ti mismo, debemos recordar que Dios nos amó cuando éramos sus enemigos. Dios nos amó cuando éramos infieles. Dios nos amó cuando no lo buscábamos. Él me amó primero. Incluso si los creyentes no amamos a nadie, ¿qué dice Pablo en Romanos 8? Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. En resumen, los mandamientos que vemos aquí en Romanos 13 se basan, se fundamentan en el Evangelio. Los mandamientos de Pablo enseñan a los creyentes cómo responder a este amor previo de Dios. Es decir, la respuesta de amor es una respuesta al amor de Dios por nosotros. Y así guardamos su ley. Por tanto, la ley nos enseña a amar, a pesar de que muchos asuman que el amor y la ley son contrarios. Pero ¿qué nos dice el Señor en su palabra? La ley nos enseña a amar a Dios y nos enseña a amar a nuestro prójimo. Ahora Pablo nos dice que el amor hacia el otro recuerda el mandato divino de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero fíjense, aquí Pablo hace un cambio en las palabras. Él no utiliza la palabra prójimo, él utiliza la palabra otro. Amen al otro. Y la elección obviamente tiene un propósito. Pablo no dirige su exhortación hacia el amor al prójimo en el sentido ama a los otros cristianos. O en el caso de un judío, ama a los demás judíos, a tu prójimo judío. Cristiano, ama a tu prójimo cristiano. No, la exhortación de Pablo es ama a todo hombre, ama al otro. La palabra es heteron, el otro. Es decir, ama a todas las personas, sin importar quiénes sean, sin importar cuán perversas sean. Ama a todas las personas. Ahora recuerda, Dios amó a los moralmente débiles, Dios amó a los impíos, Dios amó a los pecadores, Dios amó a aquellos que eran hostiles a Él, y esos éramos nosotros. Y los cristianos entonces, al igual que Dios, debemos dirigir nuestro amor más allá de nuestros hermanos, más allá de nuestros hermanos y hermanas del pacto. Tenemos que dirigir nuestro amor hacia todos, incluso hacia aquellos que nos persiguen, hacia aquellos que nos oprimen, hacia aquellos que nos hacen la vida imposible por causa de nuestra fe. Ahora les pregunto, ¿no es eso total, completa, absolutamente contracultural? El mundo te dice, ama a los que te aman, al resto, ódialos. Júntate con los que se juntan contigo, el resto, olvídalos. ¿Qué nos dice Jesús? Amen a todos. Amen a todos. Y no solo nos dice amen a todos. Jesús nos proporciona la base. Jesús nos proporciona el impulso para hacerlo. ¿Cuál es la base y el impulso para hacerlo? Su gracia maravillosa. Su gracia inmerecida. Él nos amó cuando éramos hostiles a Él, cuando éramos sus enemigos, cuando no le buscábamos, cuando no le amábamos. Entonces, cuando te veas tentado a despreciar a alguien, cuando sientas rabia de alguien, recuerda, Dios me amó
a pesar de que yo antes era un enemigo. Y ahora ese mismo Dios te dice, ama a los demás y así cumplirás mi ley. Pero si piensas que no puedes, recuerda, te he dado todo en Cristo Jesús para que lo puedas hacer. Jamás olvides, los imperativos se basan en el indicativo. Si estás en Cristo, será Cristo, por medio de su palabra y espíritu, quien te habilitará a amar a los demás, y así cumplirás la ley. Tenemos entonces, en primer lugar, amando al otro. En segundo lugar, este texto también nos habla de conocer los tiempos, conociendo los tiempos. Lo segundo que Pablo menciona aquí es que debemos conocer los tiempos. Dice verso 11, y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cercana de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Estas palabras iniciales, y hagan esto, ciertamente retoman la exhortación inmediatamente anterior, la exhortación a amar al otro. También retoman y concluyen toda esta sección inicial de la parte práctica de la carta a los Romanos, que comienza ahí en el verso 1 del capítulo 12. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Por lo tanto, los versos 11 al 14 del capítulo 13 demuestran que las diversas exhortaciones, tanto del capítulo 12 como del capítulo 13, surgen a partir de una visión correcta de la cercanía del fin, cuando Cristo Jesús vendrá a juzgar a todos. Entonces, fíjense, aquí tenemos la visión del tiempo que nos presenta el Nuevo Testamento. Y esa visión del tiempo se divide, como Jesús lo dijo, en este siglo y el siglo venidero. Este siglo y el siglo venidero. Vivimos en este siglo, pero Jesús ya ha inaugurado el siglo venidero. Por lo tanto, ya es hora, dice. Y el cristiano, ¿qué tiene que hacer? Mantenerse despierto. Mantenerse despierto. Pablo también señala en el verso 12 que la salvación está más cerca. La salvación está más cerca. Y con esto ciertamente quiere decir que el día de la restauración completa se acerca más y más. Está cada día más cerca. Es cierto que la Escritura nos dice que en cierto sentido la salvación está cercana, está al alcance de la mano. Quien quiera recibirla la puede recibir, ahí está cerca. Porque el Señor puede liberar en cualquier momento, puede restaurar en cualquier momento. Pero también recuerden que el Señor puede regresar en cualquier momento. Y hoy está más cerca. ¿Por qué? Porque ya pasó un día más. Entonces, cada vez que pasa un día, ¿qué debiese pensar yo? El Señor está cercano, el Señor viene. Pero ¿cuál es nuestra tendencia? Es pensar, yo me voy a encontrar con Él algún día cuando muera. Pero me olvido de la perspectiva neotestamentaria que el Señor viene. Su venida cada vez está más cerca. Cada vez que pasa un día, cada vez que pasa una semana, pasa un mes, pasa un año, más cerca está la venida del Señor. Y eso tiene que producir en nosotros algo. El cristiano vive entre el tiempo en que reinan, ¿verdad?, el pecado y la oscuridad, y el tiempo en que la luz de Cristo reinará por completo y para siempre. Por lo tanto, si estamos somnolientos en nuestra fe, si estamos confiados en nuestra fe, es hora de despertar para no caer en la oscuridad del pecado. Pablo continúa ahí en el verso 12, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Fíjense que está diciendo, nos demos cuenta o no, lo percibamos o no, la noche oscura del pecado se está acabando. Se está acabando. El día de Cristo, el día de su luz maravillosa, está por venir. Por lo tanto, debemos vivir con esa perspectiva. Con esa perspectiva.
El tiempo presente entonces exige ¿qué cosa de nosotros? Vigilancia, estar alerta, diligencia. Esa es la idea de estar despierto. Y Pablo habla aquí entonces del tiempo de la consumación de nuestra salvación, cuando pasemos a la gloria, cuando el Señor establezca su reino para siempre, cuando todo pecado, toda maldad, todo sufrimiento desaparecerá para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto tiempo vas a vivir? Por lo general, cuando comenzamos a envejecer nos hacemos esas preguntas, ¿verdad? Cuando somos jóvenes, cuando estamos llenos de vida, pensamos que vamos a vivir para siempre y ni siquiera nos imaginamos el día de la muerte. Ahora, sea cual sea nuestra edad, es hora de despertar porque, como dice Pablo aquí, el fin está cerca. Por lo tanto, nuestra salvación está más cerca que cuando creímos por primera vez. La palabra que Pablo usa y que es traducida en nuestras versiones como salvar, nos lleva ciertamente al tiempo pasado, el tiempo en que creímos, cuando por la fe fuimos unidos a Cristo Jesús. Pero sabemos que, aunque fue la primera vez que experimentamos la salvación, experimentamos el nuevo nacimiento, ese es solo un aspecto de nuestra salvación. La plenitud de nuestra salvación solo se alcanzará en la gloria, en la glorificación, cuando seamos renovados completamente. Queridos, Pablo aquí compara la posición del cristiano con la de un hombre que ha comenzado a despertar de un sueño. Estaba sumido en ese sueño y que mediante un acto de energía, ¿verdad?, necesita superar todo vestigio de somnolencia. ¿No te ha pasado eso alguna vez? Te despiertas con sueño y andas mal porque estás con sueño e intentas de todo para salir de ese estado de somnolencia en el cual algunos de ustedes están cayendo en este preciso instante. Y haces de todo. Bueno, ¿cuál es ese sueño según Pablo? Es el sueño del estado de olvido de Dios. Es el sueño del estado de alejamiento de Dios. Es el estado de esa seguridad carnal del hombre mundano. Y despertar entonces, ¿cuál sería ese acto por el cual se alcanza una viva convicción de nuestra responsabilidad delante de Dios? Caemos postrados ante Él, pidiéndole perdón, anhelamos por su comunión y Él nos salva. Entonces está haciendo esa comparación, está diciendo, es hora de despertar completamente. Olvídense de la somnolencia del mundo, de la oscuridad, de las tinieblas. Pablo le dice a sus lectores, ustedes ya experimentaron esto. Ustedes ya salieron de este estado. Pero aunque estén en la iglesia, necesitan despertar más y más. ¿Por qué? Porque un día van a alcanzar un despertar completo. Entonces te pregunto, ¿cómo está tu vida cristiana? ¿Vives en somnolencia espiritual? ¿Estás dormido a tus responsabilidades como hijo o hija de Dios? Queridos, conocer que el fin está cerca es un poderosísimo estímulo para la diligencia en nuestros deberes cristianos. Tenemos que esforzarnos por servir a nuestro Dios. Tenemos que poner nuestros ojos en los cielos, en Cristo Jesús. Por eso toma tu Biblia, léela, invierte tiempo en la oración, sirve en tu iglesia, involúcrate en el ministerio. Habla de Cristo. Nuestro Señor no tarda en venir. El gran día se aproxima. Entonces, utiliza
todas tus fuerzas para crecer en la gracia. Conságrate en el servicio a Cristo Jesús. El Señor viene. El Señor viene. No olvides jamás eso. Entonces tenemos amando al otro, conociendo los tiempos, y en tercer lugar, vistiéndose de Cristo, vistiéndose de Cristo. Pablo nos llama a vestirnos de Cristo Jesús. Verso 12, segunda parte, despojémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en glotonerías y borracheras, ni en pecados sexuales y desenfreno, ni en peleas y envidia. Más bien, vístanse del Señor Jesucristo y no hagan provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. Fíjense, en Efesios 6, Pablo nos ofrece allí una extensa descripción de la armadura de Dios. ¿Se acuerdan? Aquí, Pablo nos habla de las armas de la luz. Las armas de la luz. Y esas armas de la luz, podríamos decir, abarcan tres aspectos. La luz de Cristo, la luz del Evangelio y la luz de las Escrituras. Conocer la luz, conocer la verdad y vivir conforme a ella, sin importar cuán oscuro sea el mundo. Entonces Pablo dirige estas exhortaciones, acuérdense, a creyentes gentiles. Algunos, ciertamente, entre ellos, conocían de primera mano, habían experimentado borracheras, orgías sexuales, riñas a las que Pablo hace referencia aquí. Y acuérdense que ese tipo de cosas ocurrían en los banquetes tanto de la clase alta como en los burdeles de la clase baja. Pasaba en todas partes. Muy similar a lo que pasa hoy en día. Y los escritores del Nuevo Testamento se refieren con frecuencia a ese tipo de actividades. Y si se refieren con frecuencia a ese tipo de actividades, ¿qué nos están diciendo? Son muy comunes en el mundo. Son muy comunes en el mundo. Y esas actividades vergonzosas, dice Pablo, son tinieblas. ¿Por qué? Suelen ocurrir de noche. Suelen ocurrir de noche. Suelen ocurrir a puerta cerrada. Suelen ocurrir bajo el manto de la oscuridad. La mayoría de esas cosas son de noche. Ustedes saben muy bien de lo que estoy hablando. Y tal comportamiento ciertamente aparenta ser diversión. Aparenta que se pasa bien, pero ¿qué nos está diciendo Pablo? En realidad, esas actividades hablan de fastidio, hablan de desesperación, hablan de esta sensación de que la vida se nos escapa de las manos rápidamente y que la muerte viene, entonces tengo que aprovechar al máximo mi vida. Pero se hace de una manera completamente inadecuada. Se gasta la vida en inmundicia, se gasta la vida en perversión. Y Pablo entonces apela al recuerdo de sus lectores, a los inicios de su fe cristiana, cuando habían escuchado el Evangelio, cuando habían obedecido al Evangelio, cuando fueron unidos por la fe al Cristo sepultado y resucitado. Y les dice, en ese momento, ustedes se despojaron de esas vestiduras sucias de la vida anterior como hijos de Adán y se vistieron o se revistieron con esta nueva vida en Jesucristo. Están con este manto de santidad. Por tanto, los romanos y nosotros debemos vivir como Cristo vivió, imitándolo, siendo, por así decirlo, moldeados por Cristo. Y aquí Pablo los exhorta, ¿verdad?, a continuar como ellos habían comenzado frente a las tentaciones que los rodeaban, que los acosaban. Y ellos debían tener puesta su mirada en la salvación, sin pensar en la vida anterior, en la carne y sus pasiones, cuando eran hijos de Adán y vivían como hijos de Adán. Ahora fíjense que estas palabras del apóstol Pablo se hicieron muy famosas por el impacto que tuvieron en un hombre que las leyó en el 386 después de Cristo.
Ese hombre había sido criado como cristiano, era nativo de Tagaste en el norte de África y llegó a ser un profesor de retórica. Fue profesor en Roma en primer lugar y después fue profesor en Milán. Y él había hace mucho tiempo abandonado la vida cristiana. Vivía como un pagano, vivía como un mundano, en banquetes, en orgías, en borracheras, etc. En Milán, él tuvo contacto con el famoso obispo Ambrosio. Pero a pesar de que escuchaba con gusto las predicaciones de Ambrosio, él aún no quería arrepentirse de su promiscuidad y tampoco encontraba esa paz que tanto anhelaba. Y un día, embargado de una profunda tristeza, estaba visitando a un amigo cristiano, y estaba en el patio de la casa de ese amigo cristiano. Escuchó a unos niños jugar y que repetían una canción. Y esa canción decía, toge lege, toma y lee, toma y lee. Y él oyó a ese niño cantar, entró en la casa, abrió al azar un volumen de las cartas del apóstol Pablo y leyó las siguientes palabras: andemos decentemente, como de día, no en glotonerías y borracheras, ni en pecados sexuales y desenfrenos, ni en peleas y envidias, más bien vístanse del Señor Jesucristo y no hagan provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. En ese momento su vida cambió. Fue en ese momento en que Agustín de Hipona fue convertido por el Señor. Y Agustín después llegó a ser obispo de Hipona y uno de los más grandes teólogos en la historia de la Iglesia. Queridos, la palabra de Dios, como veíamos esta mañana, obra, hace su obra. Nunca lo olvidemos. Para concluir, yo sé que algunos aquí son deportistas. Yo antes pertenecía a ese selecto grupo. Hace muchos años que me expulsaron de allí. Pero supongamos que ustedes salen a correr, como a algunos de aquí les gusta salir a correr. Y salen a correr 5 días a la semana. Pongámonos ahí exigentes. Y supongamos que son 3 de ustedes los que salen a correr esos 5 días a la semana. Y les preguntamos a cada uno, ¿por qué corren? ¿Por qué corren? Y uno nos dice, bueno, yo corro porque a mi papá le dio un infarto a los 50 años y yo en realidad me gustaría ver crecer a mis hijos y tal vez ver a mis nietos. Entonces corro por salud. Al segundo le preguntamos y dice, mira, a mí me encanta comer, me fascina comer. Entonces, si corro, puedo comer de todo y no engordo. O sea, él corre para satisfacer su deseo de comer. Y le preguntamos al tercero, ¿y tú por qué corres? Y él nos dice, cuando corro, parece que mis pies se elevan del suelo. Siento el viento rozando mi cara. Mi corazón late como un trueno. Me siento lleno de vida. Fíjense, el primero corre por miedo a la muerte. El segundo corre por los beneficios del ejercicio, podríamos decir. Pero el tercero ama correr, ama correr. Por lo tanto, ¿cuál de los tres es más probable que siga corriendo? El que ama correr. Y fíjense, pasa exactamente lo mismo con la vida cristiana. Exactamente lo mismo. Cuando el amor de Dios en Cristo Jesús llena tu corazón, es más fácil seguir adelante, seguir corriendo la buena carrera de la fe. Si deseamos vencer la embriaguez, ¿qué tengo que hacer? Nunca te estaciones al frente de una botillería. No hay que hacer provisión para la carne, dice Pablo.
Si luchas contra la tentación sexual, ¿qué tienes que hacer? No navegues a solas por internet en sitios prohibidos. No hagas provisión para la carne. Lutero lo expresó muy bien. No puedo evitar que los gorriones vuelen alrededor de mi cabeza, pero sí puedo evitar que aniden en ella. No debemos hacer provisiones para satisfacer nuestros bajos deseos. En cambio, debemos proveer para nuestra alma, vistiéndonos de Cristo, viviendo como de día, como de día. Queridos, no hay vida mejor que aquella vivida según el Señor. Acuérdense, su ley es santa, su ley es buena. Nunca olvidemos que la ley del Señor es parte de los imperativos del Evangelio. Y una vida en unión con Cristo se expresa no solo en amor a la ley de Dios, sino también se expresa en cumplimiento a esa ley que se ama. Quiera entonces el Señor derramar sobre nosotros más y más de su gracia, para que vivamos el tipo de obediencia evangélica que Él quiere de nosotros. Oremos.